2 policías. 7:21, Felipe, ahí está la explicación del gobierno de este acuerdo. La ministra dice que ese control de precios es temporal, dice mientras se supera la crisis. Por supuesto que ese es un dato que es importante, pero fíjese que todavía faltan las medidas de fondo y quedan algunas dudas. Por ejemplo, no estuvieron en la foto, yo se lo preguntaba, los industriales y los molineros. Ni tampoco todavía está claro de qué manera se va a controlar el precio del arroz blanco. ¿No es verdad? Ese punto es fundamental. Pero va en esa línea. Va en esa línea. Quedan los temas de fondo que son muy complejos. No somos expertos, pero por ejemplo está el tema del posible lavado de activos de algunos cultivadores que están disparando las hectáreas sembradas, por ejemplo, en Casanare, que es lo que nos dice la ministra. Queda, por ejemplo, la duda sobre qué va a pasar con el contrabando. Queda la duda de qué va a pasar a mediano y largo plazo con la baja productividad que tiene el arroz colombiano. Queda la duda de si, por ejemplo, no estamos ante el escenario de que en algún momento sea más rentable traer un buque cargado de arroz de Estados Unidos a puerto colombiano para proveer y surtir una parte importante del mercado en las grandes superficies o en las tiendas de descuento fuerte. Es decir, aquí hay muchas dudas de fondo porque, como lo decía la ministra Felipe, en 2030 terminan las salvaguardias que se pusieron en el TLC con Estados Unidos. Es decir, que en 2030 entra, los aranceles quedan en cero. O sea, los aranceles de Estados Unidos se acaban para el ingreso de arroz. Sí, se eliminan las llamadas toneladas contingentes que vienen reduciendo su arancel hasta llegar a cero. Pero Ricardo, a mí me gusta ponerle números a las cosas y vamos a ponerle números al acuerdo. Échele usted cabeza a lo siguiente. Hoy más o menos se está pagando la carga de arroz a 155.000 pesos en los llanos. Subiría a 186.000, es decir, 30.000 pesos por carga, es decir, 300.000 pesos por tonelada. De esos 300.000 pesos por tonelada usted los tiene que multiplicar, hagámoslo, por 1,5 millones de toneladas que van a estar cubiertas por el acuerdo. O sea que al total el acuerdo cuesta 450.000 millones de pesos para poderle pagar a los agricultores a precio de costo sin utilidad. Entonces la pregunta es: ¿de dónde van a salir los 450.000 millones? ¿Quién los va a financiar? En sana lógica y en un país donde el Estado, como muchos hay, subsidia la producción para proteger a los productores, aquí el gobierno nacional no pone, para este nuevo acuerdo, no pone ni un peso. La doctora Carvajalino nos hizo unas cuentas, son las cuentas viejas del acuerdo pasado. De este acuerdo nuevo, de esos 450.000 millones, el gobierno no pone nada. Es que hoy la realidad presupuestal del Estado colombiano es difícil. No habría, claro, yo creo, cómo subsidiar adicionalmente el sector arrocero. Por eso, Ricardo, entonces, esa es la enorme esos 400, perdón, Luis Ernesto, permítame terminar las cuentas. Termine, Aurelio, con mucho gusto. Porque acabemos la operación matemática, por favor. Entonces son 450.000 millones de pesos. ¿Quién los va a pagar? El gobierno no va a poner un peso nuevo. En eso le hago la acotación a la ministra Carvajalino. Entonces aquí el punto es, ganan los productores, por supuesto, porque suben su precio, gana el gobierno porque no pone un peso, y entonces la pregunta es: ¿quién va a financiar el acuerdo? Creo yo que el acuerdo está financiado sobre la base de dos elementos, porque como no hay almuerzo gratis y el gobierno no pone un peso, entonces o lo paga el margen de los molinos, del oligopolio de los molinos, o lo paga el consumidor. Yo creo que ahí es donde está en últimas el quid del desarrollo de este acuerdo. Y como usted lo dice, pues hay cosas pendientes. Por ejemplo, usted habló de que no se controla, de que hay un pendiente con el contrabando, y hay un gran pendiente, en el que el gobierno Petro incumplió, que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y entonces todo se hace sobre la base de la espada de Damocles, que en el año 2030 va a caer. El gobierno se salió con la suya en cuanto no renegoció el TLC y en cuanto para el nuevo proceso no pone un peso. Habla usted del TLC con Estados Unidos. Pero todo con el mismo propósito, Ricardo, que es que tenemos que comprar el arroz más caro si queremos que los productores colombianos pues puedan dedicarse a esa actividad. Pero me queda una duda es ahí, así Héctor. de simple. Me queda una duda sobre eso, porque si el gobierno también va a controlar el precio del arroz blanco, que es el que usted y yo compramos en la tienda, alguien tiene que asumir el costo. Si controlan el precio del arroz blanco, pues va a haber más contrabando y seguramente también más importación legal, porque es que el problema fundamental es que el arroz se produce más barato en otras partes, en Ecuador, en Estados Unidos, no sé si en Perú, no sé de dónde se importa arroz, pero de donde se importe arroz es más barato producirlo allá que acá. Entonces,
pues bueno, o cerramos las fronteras, hacemos como Trump, ponemos 100% de aranceles y hacemos que, bueno, los productores colombianos nos producen arroz, pero nos toca pagar más, porque Aurelio preguntaba de dónde va a salir la plata. La plata siempre sale de los mismos bolsillos, que son los nuestros, porque aun cuando Aurelio dice es que el gobierno no pone nada, es que el gobierno no existe, el gobierno somos nosotros, porque para que el gobierno pusiera los 450.000 millones de pesos que Aurelio está reclamando, pues tendríamos que pagarle 450.000 millones de pesos más de impuestos. Entonces, o pagamos más yendo al supermercado a comprar el arroz, o pagamos más cuando pagamos los impuestos, pero siempre pagamos más. Y ahí viene entonces la pregunta, que es la pregunta esencial en esta discusión sobre el tema económico. ¿Pueden pagar los molineros y los industriales? No, ellos no pueden pagar porque pues ellos tienen un negocio, y entonces si el negocio no es más, si el negocio contra el margen, si el negocio, pero claro, que ganen menos, no tienen que pagar más, que ganen menos, que los molineros ganen menos, porque además venimos de una historia, Héctor, si ganan menos, pagan menos impuestos, los molineros, Luis Ernesto, y entonces se descuadran las cuentas por otro lado, porque los molineros pagan impuestos en la medida en que ganan. Si ganan mucho, pues pagan muchos impuestos. Si ganan poquito, pues pagan poquitos impuestos. Eso es así de simple. Si nosotros queremos que haya unas personas que producen arroz en Colombia, a pesar de que después de la frontera con Ecuador se produce más barato, pues nos toca hacer una especie de pacto social y decir, bueno, todos vamos a comprar arroz caro para que esos productores de arroz puedan vivir. 7:27 minutos. No arroz caro, el arroz blanco, a precio justo. Luis Ernesto, pues lo que pasa es que estamos en el libre mercado, yo no sé qué sea precio justo. Mire este dato, Luis Ernesto. El precio del arroz blanco ha caído de una manera vertiginosa en los últimos años. Ha caído... Verde, Paddy. No, el blanco. Mire, el blanco ha caído 18% en los 2 años anteriores. Y este año ha caído 12%. Y es un fenómeno global. El blanco, el que usted consume, el que usted compra. Y esa es una de las causas, por ejemplo, entre otras cosas, de la disminución del costo de los alimentos, que ha celebrado con razón el gobierno nacional, Luis Ernesto. Es que por eso la solución, digamos, y yo creo que en medio de las enormes dificultades fiscales, pues es un buen acuerdo para ambas partes, para los molineros, para los arroceros productores y por supuesto para los consumidores, y el gobierno básicamente, más que un pagador de último recurso, como quisiera Aurelio, lo que hace es ser un articulador de un mercado que evidentemente tiene una tragedia, y es que cuando la cosecha es abundante, los precios caen, entonces producir mucho arroz no necesariamente es una bendición, sino termina perjudicando al mismo productor. Y además a la pregunta, porque el análisis, por ejemplo, que hace Paola es cierto, esto es una suma cero, alguien va a pagar más. Entonces, ¿quién va a pagar más? Y hay que decirlo, va a pagar más el consumidor seguramente en el mediano plazo. Y va a ganar menos el molinero, que ha tenido históricamente en Colombia una posición dominante como oligopolio, que le permite pues ganar a costa casi que de los productores, y el Estado juega como un articulador, que ese debe ser el rol del Estado. El rol del Estado no debe ser subsidiar y pagar, porque eso es insostenible. Miren que el Estado colombiano ha hecho eso en distintas ocasiones y hoy volvemos a la misma crisis. Lo mejor que puede hacer es tratar de articular un mercado que funcione pues con cuotas, con reglas, fíjese, pero sin regulación de precios a largo plazo, subsidios a largo plazo, porque ahí se distorsiona. Pero fíjese, Luis Ernesto, que yo no conozco a fondo lo que pasa con Estados Unidos, Luis Ernesto. Pero en ese escenario, si tenemos, Víctor, lo que entendemos, y es que Estados Unidos subsidia fuertemente a sus agricultores, estamos en desventaja. Estados Unidos subsidia a los arroceros y subsidia a los agricultores. Y entonces, si Colombia no tiene una actuación similar, pues obviamente el precio del arroz que producen en Estados Unidos es mucho más barato. Claro, Paola, muy brevemente, María Consuelo, ¿por qué está bajando el precio del arroz blanco en el mundo? Por India. India es el mayor productor mundial de arroz, es el dueño del 40% de la pelota universal de la producción de arroz. Antes tenía unas restricciones para exportar y el gobierno de la India tumbó y quitó esas restricciones, y entonces hoy pueden inundar el mercado global. Como han inundado el mercado global con arroz, ha caído el precio del arroz en todos los países del mundo, pero países productores, una vez más, como los del África subsahariana, en lugar de estarse quejando, dicen, pero qué dicha si aquí estamos llenos de pobres, como llenos de pobres estamos en Colombia. Esta mañana me nacimos con esta
esas cifras de pobreza extrema, de indigencia y de pobreza monetaria. Pues sí, hay una mejoría, pero sume usted el total de pobres entre extremos y monetarios, estamos hablando de 21 millones de pobres en el país. 21 millones de pobres, que son quienes, pues los que van a pagar, Ricardo, me parece a mí, los platos rotos de esta solución. Porque entre otras cosas, yo he visto que cuando hay cierto tipo de intervenciones y de controles de precios, es para poner topes, no para poner pisos. Aquí está diciendo la ministra que le va a poner un piso al arroz Paddy verde, ¿no? Entonces a los cultivadores. Y también un piso a los molinos. Pero entonces, ¿cómo así? Una vez más, juego de suma cero. Si alguien gana, alguien necesariamente va a perder. Y me temo que vamos a hacer nosotros y particularmente los 21 millones de pobres. Miren este dato, María Consuelo. Los precios del arroz verde Paddy, que es un término que a ustedes les parece raro, pero es el arroz sin procesar, es el arroz que el cultivador le entrega al molino, han caído 31% en Estados Unidos. Es el arroz con cáscara. El proceso es muy bonito, el proceso del arroz es muy bonito. Ha caído 31% el precio del arroz a futuro en la bolsa de Chicago. Es decir, este es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas. Pero además, si a ese fenómeno global de precios que nos relataba Paola, y al tema de la dificultad para controlar precios internamente, usted le suma que no tiene completamente controladas todas las llaves de que entran de arroz a Colombia, o sea, y lo digo con todas las letras, el contrabando, pues sencillamente ahí las variables no tienen cómo ser manejadas por parte del gobierno, ni siquiera controlando precios, porque es que si le está entrando por la frontera de Ecuador esa cantidad de arroz de contrabando, pues no solamente tiene consecuencias en el consumidor, sino en evasión fiscal, en el tema del blanqueo de dinero, porque obviamente el contrabando siempre tiene detrás la cara del lavado de activos y la distorsión del mercado. Entonces, si no se controla el contrabando, sencillamente no hay forma de que estas variables funcionen. Y estas medidas del gobierno que han permitido levantar el paro podrían servir en el corto plazo. La ministra lo admite. Aquí hay que tomar medidas mucho más de fondo para poder superar de forma definitiva o al menos sobrellevar la crisis del sector arrocero. 7:32 minutos. Estás escuchando